En el nombre del Padre, de la Madre y del Hijo, el Cristo nuestro Señor, el amor, y de nuestros venerables maestros, que la pureza presida todos nuestros actos en la palabra y en la mente, para servir con todo amor eternamente. Paz y amor a todos los seres. Después de aquella segunda iniciación hemos ido viendo diferentes etapas por las que pasa Jesús en un periodo de mucha y muy intensa preparación, pues esa etapa es la que prepara al ya iniciado hasta la segunda para poder recibir la tercera. La tercera es la que conocemos con el nombre de transfiguración. Es importantísima, pero requiere de una muy profunda y muy intensa preparación del discípulo, del aspirante a esa iniciación, y en este caso, por la vía de la vida de Jesús, nos va mostrando diferentes aspectos. Ahora entramos en otro de los simbolismos que encierra esta vida y esta preparación. Revelar la fuente de la verdad, el encuentro con la samaritana. Y vamos a ir viendo. De pronto comienza este capítulo Geoffrey Hodgson con el Evangelio de Juan. Y nos dice: cuando el Señor se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, entonces abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria para hacer ese trayecto. Algunos de los cuadros de Tissot son con muchísimo detalle, como se puede ver. No nos da mucho tiempo de verlos, seguramente, pero bueno, puede indicarnos la posibilidad de que cada uno, por su propio interés, pues busque también. Yo los he ido encontrando todos a través del señor Google, que le pedimos y nos da. Sigue diciendo, y ahora ya sí es de Geoffrey Hodgson, el primer versículo de los que hemos leído se refiere a la presencia o naturaleza dual de Jesús, pues hace una distinción entre el Señor en sus aspectos superiores, y el propio Jesús aquí. Si esto es intencionado, como cabe presumir, entonces San Juan en su Evangelio está afirmando otra vez que Jesús es un vehículo humano y ya cristificado, es decir, convertido en Jesucristo o Jesús el Cristo, entonces es un representante de la deidad suprema o el Señor. Sí, porque este Atma Buddhi Manas como individualidad, cuando se realiza por parte de cualquier ser humano, cuando se realiza ese estado de conciencia plena, entonces este ser aquí ya se hace un representante de la deidad que está por encima. Porque hemos de comprender y tener siempre presente que hay jerarquía. Por encima de la jerarquía que sirve al planeta está el logos planetario, luego están en relación con las jerarquías de todos los demás planetas de nuestro sistema solar, y a su vez el propio Sol tiene una jerarquía que cuida de todo su sistema. Aquello de que lo que es arriba es abajo, en este sentido también se cumple. Se muestra aquí, nos dice, que el Espíritu Divino está indiscutiblemente dominando. ¿Sí? Él se ha hecho el dueño de la situación.
Ya no es la personalidad la que gobierna todas las cosas, sino que incluso en Jesús, como símbolo en esta historia, en el espíritu divino, ese Atma Buddhi Manas, está dominando. Pues en el versículo 3, ese que se ha leído, se dice que Jesús abandona el lugar y se va a Galilea, que es una zona montañosa, que significa la conciencia universal. ¿Sí? Cuando desde el punto de vista externo, pues bueno, Galilea, las ciudades y tal, pero desde el punto de vista interno, estudiando esa parte del ocultismo, esa parte de la transformación que sucede cuando va a lugares altos, a montañas, es porque se retira hacia su interior, a los planos más superiores de sí mismo. Entonces aquí se va a Galilea, que es una zona montañosa, por lo tanto se va hacia arriba y significa la conciencia universal. Él eleva esa conciencia en sí mismo. Y el versículo 2 nos recuerda la transmisión pentecostal de poder de Jesús a sus discípulos, con la promesa de que cualquier cosa que hagan en su nombre, en el nombre del Cristo, quedará cumplida. Aquí hay que decir que siempre hemos de considerar que cualquier cosa que se haga en su nombre, en el nombre de lo superior en nosotros, hemos de entender que queda sujeta a la ley de causa y efecto. Y nosotros podemos bendecir en su nombre y eso siempre será un bien decir, que es el significado de la palabra. Cuando damos una bendición, cuando alguien dice en su nombre, aunque sea en silencio internamente en tu nombre, ¿no? Hemos de entender que lo estamos haciendo en el nombre de lo más elevado en nosotros mismos, en principio. Para hacerlo en el nombre de una jerarquía superior, sabremos cuándo eso es posible, lo sabremos a su debido momento. Así dice que no era Jesús mismo quien ejecutaba la ceremonia externa del bautismo, sino que dejaba esto a sus discípulos, los que indudablemente bautizaban en su nombre. Recordemos pues, y esto sí lo añadí para eso que he comentado hace un momento antes, que en ocultismo subir a las zonas altas significa retirarse a los planos superiores de uno mismo, más allá de la propia personalidad. Los lugares geográficos visitados tienen su importancia especialmente en una lectura literal de los evangelios. Palestina representa simbólicamente todo el mundo, pero simbólicamente. Ya sabéis que cuando encuentro la palabra, la simbología, etcétera, los pongo en color para que nos demos cuenta de que nos está hablando de aspectos que no son los propiamente físicos. Judea representa aquí aquel estado mental de división y conflicto, entre la polaridad, el sí, el no, lo bueno, lo malo, lo que quiero, lo que no quiero y rechazo, el amor parcial, personal y el odio, etcétera, etcétera, toda esa polaridad. Y en esos estados mentales hay sufrimiento, hay división y hay conflicto y por lo tanto hay sufrimiento. Estos son estados que experimenta una persona que está pasando por las etapas finales del camino hacia la perfección. Pero cuidado, aquí porque nos está hablando de esta simbología, pero por estos estados mentales divisorios de conflicto, de angustia, de miedo, etcétera, etcétera, están pasando todas las personas, aunque anden todavía muy lejos de las etapas del sendero, porque es propio de todo el proceso de la evolución humana que, como estamos enfocando durante ese larguísimo proceso de cientos de encarnaciones, estamos enfocándonos hacia afuera, estamos mirando hacia afuera de nosotros mismos, interesándonos por todo lo que nos rodea
identificándonos con lo que agrada a los sentidos y un largo etcétera, todo esto genera ese estado de conflicto y de sufrimiento. Y esto es general, es toda la humanidad que está inmersa en toda esta situación. Entonces, por ello nos dice, nos repite, de todas las maneras posibles, y también lo hacen los otros tratados y los otros instructores, lo han comentado cantidad de veces, que hemos de tener en consideración toda esta transformación si queremos realmente salir de la división y del conflicto. Y por esto la importancia de este tratado también. Así, para evitar distraerse de su propósito central, cada persona ha de tener sus espacios para retirarse al interior, simbólicamente a Galilea, donde reina la paz, en nuestro interior. Pero esta etapa de retirarnos hacia lo interior, de meditar, en principio es necesaria para tener esos espacios como de alejarnos del mundanal ruido. Por supuesto, también para poder contactar con los aspectos más superiores de nosotros mismos. Pero una vez que se ha hecho la transformación, ese estado de paz, de armonía, que ya se ha desarrollado en el discípulo, en su interior, entonces puede tenerlo de manera continuada. Cuando medita en un espacio de retiro, en su propio lugar, aquel que ha preparado para poder hacerlo, y también cuando está contactando con el mundo de la familia, de lo social, de lo laboral y tal, ya no pierde ese estado de paz y de armonía. No hay nada que lo haga salir de ello. Bueno, muchas de las cualidades que se describen como a tenerse que desarrollar en las paramitas, por ejemplo, la dulce paciencia que nada puede alterar. No es la paciencia polar, que está ligada a la impaciencia. Esa paciencia polar se nos termina cuando más necesitamos de ella. Y entonces es cuando viene un estallido y dice, ya no puedo más, ya se me ha terminado la paciencia, esto no hay quien lo aguante, y un largo etcétera. Esa paciencia no es de la que está hablando. Esa dulce paciencia que hablan las paramitas, esa es la del santo Job, que por eso no se le terminaba, porque es la ciencia de la paz. Paz, ciencia, la ciencia de la paz. Vivir en la paz. Y cuando ya eso es así realmente, esa no se acaba, aunque pasemos por toda clase de presiones y pruebas y situaciones, etcétera, etcétera. Estos lugares geográficos visitados representan los estados de conciencia por los cuales ha de pasar todo individuo en esa etapa, a lo largo de esa etapa, que se compone de muchas pruebas y muchas subetapas, y que no se sucede, o sea, no sucede en una sola y única existencia. Sigue diciéndonos Juan, llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús venía fatigado, como venía fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Sicar viene a ser símbolo de un estado de conciencia que incluye la tensión que se produce al forzar y acelerar el paso del desenvolvimiento evolutivo. El agua del pozo simboliza la oportunidad de aliviar esa tensión por la contemplación de la sabiduría perenne. Así que nos encontramos con los símbolos de eso
que en principio históricamente pues era la historia de sucesos que ocurrieron y que en cambio pues tienen una significación muy profunda que nos compete a todos nosotros. El Siquem o Sicar de las Escrituras es la actual Nablus. Allí está el pozo llamado de Jacob y en el que Jesús le pidió de beber a una mujer samaritana. En esta imagen una foto del pozo que bueno, pues está ahí rodeada de una iglesia, ermita o algo. Creo que es más que una ermita, es una iglesia. Este refrigerio del alma lo proporciona el estado de conciencia simbolizado por los precursores y sabios que precedieron a los que están hollando la senda ahora. Ese estado de conciencia, que viene simbolizado por aquellos precursores y sabios que nos antecedieron, a veces en miles de años, en cómo desarrollaron ellos todo esto. Y esta historia nos lo está explicando. Y en este caso, dice, se les personifica como Jacob y su hijo José, porque aparecen en el Antiguo Testamento y tienen una historia muy significativa. Nosotros no vamos a entrar en ella, pero es interesante. El número 6 puede tomarse como una referencia a una fase precedente a la que está simbolizada por el número 7. Así, resulta muy adecuada la declaración de que Jesús reposó en el pozo de Sicar en la hora sexta, pues faltaban solo unos 3 años para su triunfante ascensión a la diestra de Dios, según la historia, lo cual significa místicamente liberarse de la ilusión de separatividad y absorberse completamente en la vida esencial del universo. Es decir, significa místicamente, habiéndose liberado de la ilusión de separatividad durante la encarnación, estando aquí como todos y cada uno de nosotros, absorberse en ese estado de conciencia total que abarca la vida esencial del universo todo. Por lo tanto, es un estado de conciencia elevadísimo y muy completo, pero viviéndolo aquí, no teniendo que ni morir físicamente, ni hacer cuestiones raras ni extrañas. Puede vivirse en estado de meditación o en estado de meditación andando por la calle y estando haciendo las cosas cotidianas. Lo vuelvo a repetir para que nos vaya quedando esa idea de que eso es posible. Juan sigue diciéndonos, llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice, dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Como lo aclara más adelante Jesús mismo, el agua se usa como un símbolo de la fuente inagotable de la sabiduría perenne, el agua de la verdad. El versículo 8, insertado entre paréntesis, puede indicar que los versículos siguientes pueden leerse literalmente o místicamente y también que es esencial un estado de soledad para refrigerarse bebiendo las aguas de vida. Por eso Jesús estaba solo en el pozo donde encuentra a la mujer de Samaria. Los discípulos, dice, se habían ido a hacer la compra de la comida a la ciudad y él estaba allí solo pues en su proceso meditativo y entonces se acerca la samaritana. Le dice la samaritana, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos.
Esta pregunta de la mujer muestra que Jesús parecía ser judío. Este es el único indicio en los evangelios acerca de su apariencia física. Evidentemente, en lo físico, él era un típico joven hebreo de aquellos tiempos. La mujer de Samaria pertenecía a otra raza que habitaba el mismo país. Los dos pueblos no mantenían relaciones comerciales ni domésticas en esos días. Sin embargo, para asombro de la mujer, Jesús no tomó en cuenta esta situación, sino que inmediatamente le pidió de beber, pasando por alto cualesquiera de las diferencias entre los dos pueblos. Jesús le respondió: si conoceras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y te habría dado agua viva. Lo vuelvo a repetir porque luego viene la explicación y es muy aclaratoria, pero ya de entrada hace reflexionar. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y te habría dado agua viva. Desde este versículo en adelante, el episodio cambia de lo posiblemente histórico a lo claramente místico. Agua viva se refiere, evidentemente, a un elemento espiritual interior que puede calmar la sed de conocimiento, la sed de sabiduría, la sed de verdad. Jesús aparece aquí no como un hombre mortal del pueblo hebreo, sino como un hierofante, capaz de dispensar dones espirituales, agua viva. Un hierofante es un alto iniciado que enseña las verdades espirituales, que las puede transmitir porque las conoce directamente. Y lo busqué también en el diccionario, un hierofante o jerofante, que proviene la palabra del griego, el que hace aparecer lo sagrado. Es un rango dentro de los sacerdotes de la antigua religión griega, concretamente el sumo sacerdote del culto de Eleusis en el Ática, así como los de otros cultos mistéricos. Los cuadros que van apareciendo, pues bueno, como podéis ver, tienen detalles y es una maravilla. Aquí los artistas son una maravilla. Sigue diciendo Juan. Le dice la mujer: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Como en el caso de Nicodemo, la mujer que participa en esta conversación representa a una persona que normalmente está acostumbrada a usar solamente la mente mundana, la mente concreta, aquella que se identifica con todo lo exterior, y a usar los sentidos astrales, los sentidos emocionales y los físicos, y no siendo por este motivo capaz de reconocer de inmediato la real presencia que tiene ante sí. Y por ello hace la observación de que él no tiene un cubo y un cable para sacar el agua. Pero como veremos en los versículos que siguen, sus ojos, los de la samaritana, empiezan a abrirse gradualmente hasta que ella llega a darse cuenta de que está en la presencia de un profeta. Este episodio puede ser también una descripción simbólica
de la iluminación directa que logra un aspirante, un discípulo, la mujer venía a buscar agua, simbólicamente hablando, más allá de lo físico, ¿no? Alguien que va en busca del agua, de la verdad, de lo superior. Así que simbólicamente en busca de la iluminación directa que logra un aspirante o de los pasos en el sendero, con mayúscula, el sendero que conduce al desarrollo espiritual, por los cuales el neófito es conducido por el hierofante a la experiencia de su propia naturaleza divina, el pozo, porque es lo interno, lo profundo, no es lo bajo. En este caso, lo profundo no significa lo bajo, pero la imagen del pozo es muy simbólica porque muestra un lugar al que hay que introducirse profundamente para encontrar el agua. De ahí el simbolismo tremendo, ¿no?, que aparece en todas las grandes obras. Y la inagotable medida de la fuerza vital que se encuentra al llegar a lo profundo de ese pozo, ese agua, fuerza vital. El versículo 12 que nos leyó muestra las tendencias y limitaciones de la mentalidad objetiva y razonadora. Tú no tienes cuerda, tú no tienes... y que continúa obstruyendo o por lo menos demorando la entrada en el estado de iluminación. La mujer le hace a Jesús unas preguntas muy naturales y puramente físicas acerca de él mismo y del pozo. Desde el punto de vista del objetivo, lo externo, así es. Y por boca de Juan, Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua, la del pozo físico, volverá a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Clarísimamente expresa las dos ideas, los dos conceptos, el externo y el interno. Esta persistencia de Jesús hace que gradualmente se abra la visión divina dentro de la mente buscadora. Así, nuestra persistencia también, como seres humanos, en busca de esa realización espiritual, tenemos que tener también continuidad, no cansarnos. No importa lo que ocurra o lo que no ocurra, y no importa que parezca no ocurrir nunca nada, y que incluso que parezca que no progresamos, que no avanzamos y que tal, eso no importa, porque ocurrirá cuando deba ocurrir. Y esto no está en nuestras manos, ni siquiera saberlo, ni siquiera estar con la mente dedicada a ello. En este incidente, el agua cambia sus significados simbólicos normales. El espacio en el macrocosmos o las emociones humanas en el microcosmos, el ser humano. El término agua viva implica aquí una verdad que se percibe por medios supramentales o intuicionales. Ya todos hemos visto esos diagramas y sabemos que los aspectos intuicionales proceden de ese plano búdico-crístico y que hemos de ir profundizando para ir acercándonos a esos estados de conciencia.
Por tanto, es completamente correcta la afirmación que hace Jesús de que todo el que bebe agua ordinaria seguirá sintiendo sed continuamente, pues la emoción, excepto en sus formas más delicadas y elevadas, nunca puede ser satisfecha o saciada, sino temporalmente, e inevitablemente es seguida por más sed. Y aquí habla la emoción, pero también podemos decir, pues los deseos y las pasiones y los apegos y todo tipo de orgullos y soberbias y vanaglorias, la posesión de objetos, nunca pueden ser satisfechas o saciadas sino por un tiempito. Una vez que uno ha obtenido eso que deseaba, a no tardar mucho, baja la satisfacción obtenida, baja de intensidad, ya no nos llena. Y ya estamos proyectando otras cosas, tener otras cosas. Como ocurre con los niños en una casa. Una vez que tienen la bicicleta o una vez que ya tienen la tablet, les dura un día, dos, quizás un poquito más, pero ya están proyectando tener otras cosas. Y esto nos ocurre a nosotros en este otro sentido interno, porque no somos muy mayores evolutivamente hablando. Y vamos de un deseo a otro deseo, pero nunca los deseos podrán satisfacernos completamente, por una razón muy, muy sencilla. En caso de que eso nos satisfaciera de una manera continuada, nosotros nos estableceríamos ahí, pararíamos el proceso de la evolución y no desarrollaríamos más conciencia. Eso se detendría ahí. Pero la vida divina, que es nuestro origen y que es nuestro destino final, por su propia naturaleza, que se hace visible y se manifiesta por medio de las leyes universales, no va a dejarnos estar en paz, significando entre comillas. Siempre va a haber una cosa que se mueva dentro de nosotros y nos impela a seguir buscando, con satisfacciones pequeñas y temporales más o menos intensas, pero siempre a seguir buscando, porque solo quedará todo completamente satisfecho cuando hayamos realizado esa naturaleza superior divina y nos hayamos fundido en ese estado de conciencia total. Así, mientras tanto, algo nos tiene que impulsar, algo nos tiene que mover, algo nos tiene que incordiar, algo nos ha de molestar para que sigamos indagando, buscando, inquiriendo, preguntando, buscando. Por tanto, nos dice Geoffrey Hodgson, es completamente correcta la afirmación que hace Jesús de que todo el que bebe agua ordinaria seguirá sintiendo sed continuamente, pues esa emoción, excepto en sus formas más delicadas y elevadas, nunca puede ser, tal como se ha dicho, satisfecha o saciada, sino temporalmente. En cambio, el agua viva llena las más elevadas aspiraciones del corazón y de la mente del aspirante, pues siendo la sabiduría espiritual más pura, otorga verdades eternas e inalterables y también otorga la facultad de comprenderlas bien. Estos dones se derivan del principio de sabiduría espiritual o naturaleza crística en el hombre, en aquel plano búdico crístico. Y por tanto, el Salvador está diciéndole simbólicamente a la samaritana, le está diciendo una verdad que es una personificación del hombre mortal que anda en busca de la verdad. Es muy apropiado el encuentro de Jesús y la samaritana en el pozo,
Pues un pozo es no solo un receptáculo de agua, sino una fuente de donde puede ser extraída el agua. Más aún, este pozo tenía características especiales, pues había estado asociado con un patriarca y sabio de tiempos anteriores. Este pozo indica, simboliza las aguas vivas de la sabiduría perenne descubiertas y prodigadas a la humanidad por los antiguos sabios. Visto así, este episodio describe un proceso interior que tiene lugar en lo profundo de un hombre que está ya en el umbral del despertar espiritual. La samaritana personifica, simboliza a todos los buscadores de luz y verdad a través de las edades que han sentido sed y que acuden a un pozo para aplacarla. Simbólicamente, por supuesto, todos los buscadores de luz y verdad. ¿Acaso no podemos nosotros ahora decirnos de nosotros mismos que somos buscadores de luz y verdad a través de las edades, porque han sido muchos seres como nosotros que lo han estado buscando y que acudieron y acudirán a aquellos pozos de sabiduría donde poder encontrar primero las respuestas que dieron aquellos sabios para luego poderlas encontrar en lo interior de nosotros mismos. Estamos en esta senda, estamos en esta búsqueda. Como ha sucedido en todos los tiempos, cuando un aspirante está listo, aparece un maestro que le instruye acerca del sendero de la iluminación interior y le da las aguas vivas. Esto no ha dejado de suceder jamás. ¿Recordáis que hace unos días, no recuerdo en qué encuentro fue, acerca del maestro? Se puede escribir maestro todo en mayúsculas, todas mayúsculas. Ese es el maestro más elevado que se pueda encontrar. Se puede escribir maestro, como aquí, es un iniciado de una escala por detrás de aquel otro. Se puede escribir maestro con M minúscula y son pues los aprendices de estos maestros que pueden aportarnos sus propios conocimientos y tal. Y detrás, bueno, pues esos maestros, maestrillos, cada uno con su librillo, que con la mejor intención muchas veces explican lo que han comprendido, pero cuando no lo han comprendido bien, lo que transmiten es su propio error de interpretación. Entonces, dice, cuando un aspirante está listo, aparece un maestro. Y hemos de aprender a dilucidar, a discernir que aquello que nos está llegando sea de la naturaleza de lo superior, que sea de la naturaleza de lo unitivo, discernir que no contenga elementos separativos, pues estos tendríamos que apartarlos porque no serían reflejo de la verdad. Y con esta tarea desarrollar de más en más nuestro propio discernimiento y llevarlo a las puertas del desarrollo de la verdadera intuición espiritual, que también es una facultad búdica o crística, para luego de esto llegar al desarrollo de la percepción espiritual sin velos, que es un grado más de esas facultades búdicas o crísticas. Así que este maestro, si es con M mayúscula, da el agua, da la iluminación interior, lo instruye acerca, mejor dicho, de esa iluminación interior, del sendero
cuáles son los requisitos del sendero, cuáles son las transformaciones que hemos de hacer, lo que aquí ya nos están ayudando a comprender por medio de estos tratados teosóficos y tal, pues esto es lo que puede aportar un maestro para que hagamos nuestro propio trabajo de transformación. Y le da, por lo tanto, aguas vivas. Y nos dice que esto no ha dejado de suceder jamás. Nunca la humanidad estuvo sin la presencia de estos maestros. Pero el discípulo solo los encuentra cuando es su propia hora, la hora del propio discípulo. Antes podríamos estar delante de un Jesús o de un Buda y no los reconoceríamos, como a Jesús tampoco lo reconocieron todos. Sigue diciendo Juan, le dice la mujer, la samaritana, Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. El aspirante responde a esa enseñanza del maestro y se da cuenta de que su sed no puede ser saciada en un pozo externo y no tendrá que buscar más pozos de esos. A la luz de la presencia del maestro observa y reconoce que la verdad está dentro. Sigue diciendo, Jesús le dice, vete, llama a tu marido y vuelve acá. Respondió la mujer, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Le dice la mujer, Señor, veo que eres un profeta. Jesús muestra aquí conocimientos muy privados acerca de la samaritana que normalmente no hubiera podido tener al hablar de cosas de su vida doméstica y matrimonial. Esta revelación de sus poderes supernormales de percepción logró su objetivo de ganar la atención de la mujer y abrir algo, su intuición. Dice aquí abrir como si ya hubiese sido del todo, ¿no? Bueno, yo me inclinaría por decir que esto es graduado como en todo y que algo sí le pudo ayudar a abrir esa intuición. Pues ella le reconoció como un profeta y no solo le escuchó con una mente más abierta, sino que también trajo a muchos otros a donde él, para que recibieran su sabiduría. Esto último le facilitó a Jesús el cumplimiento de su misión en ese momento. Hay aquí un grabado de Rembrandt, Cristo y la Samaritana. El hecho de que la samaritana hubiera estado casada 5 veces o más, o ninguna, no es tan importante como la enseñanza acerca del agua viva, la iluminación que se le otorgó para que reconociera que Jesús era el Mesías y el despertar en el pueblo de Samaria, por medio de ella, del interés por sus enseñanzas. Como Jesús mismo dijo más adelante, este interés le brindó oportunidades adicionales para cumplir la misión divina que le había sido encomendada por su Padre Celestial. Además, fue durante este episodio que Jesús admitió y hasta proclamó que Él era el Mesías cuya venida habían anunciado los profetas. En este episodio de la fuente de la revelación divina que existe dentro de la humanidad, Jesús es una representación del yo espiritual.
Y el antiguo pozo, con su inagotable provisión de agua viva, representa un estado de conciencia espiritual y también un templo no hecho con las manos. Si el antiguo pozo, aquí se refiere a ese simbolismo que representa un estado de conciencia espiritual. Por lo tanto, las dos historias, la externa y la interna, las hemos de saber situar cada una donde corresponde. En esto llegaron sus discípulos, comenta Juan, y quedaron sorprendidos de que hablara con una mujer. Bueno, los tiempos eran los tiempos, la cultura era la cultura. Cada cosa estaba en aquel momento según la cultura de aquellos pueblos, de aquellos lugares. Y ahora no os penséis que estamos mucho más allá en muchas partes de la tierra. Pero nadie le dijo, ¿qué quieres? O ¿qué hablas con ella? Es evidente que los discípulos no habían presenciado esta entrevista sumamente íntima y personal. El hecho de que no hicieran ninguna pregunta al llegar a la escena en que su maestro, un judío, se encontraba en conversación aparentemente privada con una samaritana, indica que comprendieron inmediatamente el verdadero carácter del episodio. Y por boca de Juan sigue, la mujer, dejando su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a la gente, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron de la ciudad e iban a donde él, es decir, iban a donde estaba el pozo. Una parte externa y otra parte sigue siendo el símbolo. La formación que Jesús seguramente recibió durante los años tempranos de su vida y el descenso del Espíritu Santo sobre él en su bautismo le capacitaron para hacer llegar a la mente de la mujer de Samaria algunas enseñanzas profundas, el agua viva, y ganar su confianza y asentimiento, es decir, para despertar en ella algunos, especialmente algunos de los poderes supernormales de percepción intuitiva. Yo digo parcialmente porque, bueno, hemos de entender que hay muchas gradaciones y que las cosas, cuando suceden de pronto, de la noche a la mañana, es que ellas se han venido preparando durante mucho tiempo, a veces vidas. Cuando la mujer se sintió así convencida, corrió a llevar a su propia gente la buena nueva de la existencia del Mesías, con el resultado de que aumentó el número de los que querían oírle. Y Juan sigue diciendo, entre tanto los discípulos le insistían diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y les dice Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. La voluntad, uno de los tres aspectos de la Trinidad. La voluntad que proviene de Atma, en nosotros, Atma, Buddhi, Manas. No carecemos de nada, solo que lo hemos de activar. Estamos en ello. Algunas gradaciones, puede que unas personas tengan ya, pero queda mucha tarea por hacer, no nos quepa duda. La analogía del agua viva como representación de la sabiduría espiritual se extiende ahora para incluir la idea de una forma de alimento
que tampoco es física, sino intelectual y espiritual. El alimento que vosotros no sabéis simboliza el conocimiento de las leyes de la vida superior, de la misión de Jesús para la humanidad y del poder volitivo de Dios necesario para cumplir semejante misión. Si el alimento que vosotros no sabéis, que les dice a sus discípulos, simboliza ese conocimiento superior, los de la leyes de la vida superior. San Juan describe a Jesús en este periodo de su vida y también hasta su muerte como un ser que ha entrado en un elevado estado de iluminación y poder espiritual, como conviene al Verbo que se hizo carne y puso su morada entre nosotros, según San Juan. El Verbo, la vibración, la vida divina, como queramos llamarle, se hizo carne porque encarnó y nació de un hombre y de una mujer, para darnos testimonio de que todos nosotros nacidos de un hombre y de una mujer podemos realizar lo que Él realizó. Esto es de una grandeza impresionante. Para un ser que está bajo la elevación de semejante experiencia interior, la necesidad de alimento físico tenderá a disminuir y a desaparecer por completo. Pero fijémonos bien en las palabras, tenderá a disminuir gradualmente, de manera que pasaremos, igual que con las demás cuestiones de la vida, pasaremos del abuso al prudente buen uso de una manera gradual para no dañar al cuerpo, que es el templo de Dios, porque no debemos maltratarlo en ninguno de los dos extremos, ni por falta ni por sobra, sino de una manera comedida. A esto es a la idea que llegó también el Buda, ni hartar ni ayunar, el camino del medio. Y así desaparecer será cuando, liberados de todo el proceso de las reencarnaciones, ya no necesitaremos el alimento físico. Hasta ahí hemos de estar siempre con la idea de la prudencia, la inteligencia bien utilizada, el discernimiento, sentido común. Y sigue diciendo Juan, ¿no decís vosotros 4 meses más y ya llega la siega? Pues bien, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que blanquean ya para la siega. Simbólicamente se tratan aquí las estaciones del año y las actividades agrícolas apropiadas a cada una de ellas. Pero el tiempo superfísico, en los planos superiores, es diferente al tiempo físico. De suerte que en la siembra de semillas espirituales, el segador puede seguir casi inmediatamente al sembrar. El segar puede seguir casi inmediatamente al sembrar. En la siembra de semillas espirituales. Es decir, las enseñanzas de verdades perdurables y la transferencia de poderes espirituales pueden despertar la intuición de los receptores casi inmediatamente, si estamos preparados para ello, si ya hemos hecho esa preparación inexcusable para que pueda suceder tal cosa. Tal vez la siega a que Jesús se refería consistía en la iluminación graduada de la samaritana y en la exitosa respuesta de sus enseñanzas a ella. Hay una mano levantada, pero ahora cuando terminemos, que estamos a punto de terminar esta parte, entonces entraremos en
el compartir y tal. Sigue diciendo Juan, y el segador recibe el salario y recoge fruto para su vida eterna, de modo que el sembrador se alegra igual que el segador. El segador recibe el salario y recoge fruto para su vida eterna, de modo que el sembrador, el maestro, se alegra igual que el segador, el discípulo. Hay alegría interior, el maestro ha podido dar a quien estaba apto para recibir. El que ha recibido tiene alegría porque reconoce que lo que ha recibido es agua de vida. Jesús durante toda su misión escoge para sus enseñanzas analogías de las labores agrícolas de sus oyentes. Sembrar y segar producen mucho fruto en forma de conocimiento y sabiduría percibidos intuitivamente. Junto con estos frutos se alcanza el poder de aplicarlos inteligentemente. Si no puede venir el fruto, si no sabemos qué hacer con él. Pero para cuando llega, cuando realmente nos llega fruto interior, cuando nos llega algún conocimiento verdaderamente interno, es porque estamos preparados para que podamos hacer buen uso, reconocerlos, inteligirlos, comprenderlos y para aliviar las necesidades espirituales y materiales de la humanidad, porque el que recibe está también en el deber de participar, de dar, de compartir. A estos dones espirituales se les considera como el salario que ya se ha ganado. Sigue diciendo Juan, porque en esto resulta verdadero el refrán de que uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no habéis trabajado. Otros trabajaron y vosotros os aprovecháis de su trabajo. Esta es una cuestión que tiene una doble vertiente. Por supuesto, el maestro con M mayúscula puede ofrecernos de su propia sabiduría aquello que nosotros estemos preparados para recibir. No hemos hecho una siembra directa de eso. Sin embargo, nos hemos preparado para poder recibir a través de los maestros, de los altos iniciados, de estas obras en otro nivel, algo más bajo, pero no menos importante en esta etapa. Y por otro lado, nosotros mismos, como seres que estamos encarnados, cosechamos lo que por edades otras civilizaciones, otros seres en otros lugares, países han sembrado conocimiento. En este caso lo podemos comprender perfectamente porque nos llegan libros, nos llegan tratados, etc. Pero aún hay un tercer factor. Nosotros cosechamos lo que nosotros en otras vidas sembramos. No en esta personalidad con este traje, sino en aquellas personalidades estuvimos haciendo méritos, lo entrecomillamos, sembramos, hicimos el bien, fuimos generosos, compartimos lo que podíamos, lo que sabíamos, tuvimos bondad, etcétera, etcétera. Y ahora, por medio de esta personalidad, kármicamente, podemos estar cosechando siembras que no son de ahora, sino de entonces, aunque ahora también estemos sembrando al mismo tiempo. Por un lado estamos recogiendo algo que se sembró, por el otro lado seguimos sembrando, porque uno no puede dejar de sembrar el amor, de sembrar la bondad, de sembrar el compañerismo, de sembrar toda clase de altruismo. Aquí nos dice Geoffrey Hodgson
Los incidentes están mal relatados o el documento original está mal traducido, lo cual es posible, o se están revelando verdades profundamente espirituales, por muy contradictorias e injustas que parezcan ser superficialmente estas afirmaciones. Puede discernirse en ellas un significado interno si consideramos metafóricamente los términos de sembrar y segar, que acabamos también de tratar de dilucidar. Jesús puede haber estado hablando a sus discípulos con un sentido simbólico y no obstante, muy directamente, cuando les dice que segaron aprovechándose de la siembra o trabajo de otros. Como discípulos de un instructor superiormente evolucionado, de un maestro, de un alto iniciado, y en este caso hablando de Jesús, divinamente inspirados, ellos estaban participando de la vida interna y de la tradición secreta que Jesús impartía a sus discípulos. Los que siguen esta senda, y hablando en general, verdaderamente siegan lo que otros han sembrado, tal como hemos dicho. Desde los tiempos más remotos, desde los comienzos mismos de la vida humana sobre el planeta, hombres y mujeres han buscado y algunos han descubierto intuitivamente no solo verdades eternas, sino también los métodos por los cuales poder realizar directamente esas verdades y aplicarlas a sus propias vidas. Los procesos meditativos y todo lo que debemos ir transformando. Esta siembra metafórica de las semillas de sabiduría continúa siempre, con el resultado de que todo el que entra en el sendero, como entraron en esos días los discípulos recién llamados, se beneficia o se aprovecha de lo que sus predecesores buscaron y descubrieron. Conforme a esto, ningún aspirante sincero y desinteresado, aquí podemos contarnos todos nosotros, por supuesto, ningún aspirante que se esfuerce por comprender los principios subyacentes que gobiernan tanto la vida material como la espiritual, no está solo nunca, no está nunca abandonado a sus propios esfuerzos. Siempre encuentra aquello que le es beneficioso y útil y que además es el momento de encontrarlo. Su instructor o maestro, tanto que le conozca como que no le conozcamos, da igual, nos llegará, nos revelará gradualmente la sabiduría acumulada y transmitida a través de las edades, a debido tiempo. Esto a su vez constituye la siega de siembras anteriores en este campo altamente especializado. La siega de conocimientos adquiridos directamente, de sabiduría obtenida personalmente, de poder volitivo aplicable tanto a la vida espiritual como a la vida del mundo del hombre altamente desarrollado, porque las cualidades que se desarrollan sirven tanto para la vida interna como para la vida de relación, puesto que todo se tiene que suceder estando en encarnación, recordémoslo. Todo ha de desarrollarse estando en encarnación. Y en este sentido es cierto que todo discípulo de un maestro siega lo que no ha trabajado. Entendidas así estas palabras de Jesús, no puede encontrarse en ellas la más leve injusticia o violación de las reglas sobre las cuales está basada la justicia divina. En cambio, si las leemos literalmente, encontraremos en ellas una grave injusticia. Como sucede siempre que
leemos de manera muy literal y externa. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba: me ha dicho todo lo que he hecho. Parece como abrupto el modo de terminar el discurso, pero hay que tener en cuenta que Jesús estaba instruyendo a los discípulos para trabajar en este campo. Los resultados de semejante trabajo y ministerio se verán luego como una mayor receptividad a la sabiduría antigua y un aumento en el número de quienes habrían de buscar y hallar la antigua senda y seguirla, el sendero que conduce al proceso iniciático y a la realización última. La samaritana habló a su gente de los poderes y la sabiduría de Jesús, y esto los atrajo. Cuando los samaritanos llegaron donde él, le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días, y fueron muchos los que creyeron por sus palabras, y decían a la mujer: ya no creemos por tus palabras solamente, que nosotros mismos hemos oído en nuestro interior y sabemos que ese Cristo que está en nuestro interior es verdaderamente el que nos salvará del dolor y de la muerte. Acabo de decirlo en el sentido interior. Los ciudadanos de Samaria que llegaron a donde Jesús a escucharle y en consecuencia fueron iluminados, representan a los hombres y mujeres de toda época que llegan a encontrar su propia luz y a descubrir su propia verdad. Si bien son ayudados por las enseñanzas de predecesores, su convicción final es el fruto de una iluminación mental interior y superiormente intuitiva. Este poder espiritual individual, esta sabiduría que proviene del plano crístico y capacidad para armonizarse, están personificados por Jesucristo a lo largo de todo el relato evangélico. Hemos llegado hasta la 42. Como todavía queda, para que tengamos la oportunidad de el coloquio y que comentemos y que participemos, lo vamos a dejar aquí. Y si os parece, antes alguien había levantado la mano. Podéis levantar la mano en participantes abajo. Os da la oportunidad de levantar la mano para que la veamos aquí, porque si no, no veo quién la levanta ahí. Hay varias pantallas, hay 4 pantallas, y entonces no los veo a todos. Y el que quiera participar, que abra su propio micrófono, por favor. Clarisa. Salomón, estás en la segunda pantalla. Ya. Salomón. Buenos días o buenas tardes. Como siempre, muchas gracias, Clarisa. A vosotros. Oye, Clarisa, me queda un poquito de duda en cuanto a esa parte que le dice Jesús a sus discípulos, que, bueno, más bien a los samaritanos, creo, ¿no? Que están cosechando algo que no sembraron. Y no les pudo haber dicho, es una ocurrencia mía, ¿no? No les pudo haber dicho, ustedes están cosechando algo que sembraron hace mucho tiempo en otra encarnación. Bueno, algo así. Bueno, no sabemos si los evangelios tienen mucha fidelidad con sus originales. Lo que está escrito ahora que nos llega está escrito así. También algo sí sabemos, que por ejemplo a sus discípulos les enseñaba cosas que no están escritas en los evangelios, porque las verdades más profundas no se han escrito nunca
y no se van a escribir nunca. Son aquellas enseñanzas que van de labios del maestro a oídos del discípulo. Para cuando esa etapa llega a un discípulo, el discípulo ya ha hecho una enorme transformación en sí mismo, conoce las reglas interiores, internas, y por lo tanto conoce la ley del silencio y sabe que aquello que le ha sido transmitido directamente no puede ni escribirlo, ni decirlo, ni de palabra. No puede revelarlo. Él solo lo revelará cuando sea maestro con M mayúscula, porque reconocerá quién puede recibirlo de sí, porque está como discípulo a los pies de esa gradación en que puede decirle al oído, pero mientras él mismo sea un discípulo, no puede revelar nada. Así que lo que está escrito siempre será parcial, ya sea en los evangelios, ya sea en las enseñanzas orientales hinduistas, ya sea en lo que enseñó el Buda, en cualquiera de los altos iniciados o maestros que tuvieron discípulos a su alrededor, las enseñanzas escritas son lo máximo que se puede decir a todo el mundo, porque esas no implican peligro, más que de no entenderlas. Si no lo entiendo, pues mira, diré, pues vaya bobada que me están contando, no entiendo nada, adiós, me voy. Que seguramente lo habremos hecho muchas veces en este asunto o en otros, ¿no? Pero no hay daño, no podemos, con lo que nos ofrece, por ejemplo, todo este tratado de los evangelios, con los comentarios de Geoffrey Hodgson y todo, no hay nada en ello que nos dé ninguna posibilidad de que podamos hacer mal uso. Si hiciésemos mal uso será que nos inventamos rollos e historias, pero no porque lo diga aquí. Entonces, claro, ¿qué les contó a los discípulos en otro nivel? No sabemos. Muchas gracias, Clarisa, y gusto saludarte. Igualmente, Salomón. Gracias. ¿Alguien más quiere participar? Clarisa, soy Carol. Hola. Hola. Ahora. El Evangelio de Tomás va, bueno, a mí me gusta mucho, va un poco más lejos que los otros y a lo mejor por eso no lo ponen en la Biblia. Y también quería decir el simbolismo, qué maravilloso puente. Qué puente entre la mente concreta y la abstracta. Bueno, para mí por lo menos es una maravilla. Gracias, muchas gracias. Sí, sin embargo, el que es considerado como el evangelio más ocultista es el de Juan, como el que contiene mayores aspectos de lo que es la cuestión universal, etcétera, etcétera. Está considerado como el más ocultista, el de Juan. Pero sin tener cuenta de los apócrifos entonces. A ver, yo no me los he leído, los apócrifos. Bueno, una pincelada aquí y dos allí. Y no me he puesto a hacer comparaciones, porque eso requeriría, írmelos poniendo uno al lado del otro. No ha sido mi cometido y no lo he hecho. Leerlos, los podría leer, pero de no hacerlo mediante un profundo estudio, un estudio meditativo, Sí. No quiero entrar a ello. O lo hago muy profundamente, tratando de hacerlo lo más profundamente que yo sea capaz de hacer, o no me meto a ello. El de Tomás son solo palabras de Jesús, no hay nada de la parte de la postura. Bueno. Por algo no lo meten en la Biblia, yo pienso, porque va bastante. Bueno, es que sí, en el inicio habían muchos más evangelios, y según se explica, dijeron, como no estaban de acuerdo y el uno lo explicaba así, el otro así. Tenemos que tener en cuenta que
los discípulos directos de Jesús no escribieron ellos. Ellos no escribieron los evangelios. Todos los evangelios datan de mucho después. Ninguno de ellos había dejado escrito. Ahí la tradición también era oral. También ellos explicaban y los otros escuchaban. Y aquí pasaba lo que pasa siempre que nos contamos acontecimientos, por muy bien que los contemos. Nosotros recibimos lo que nos cuentan desde donde estamos, mental y emocionalmente desde donde estamos. Y lo recibimos y hacemos una interpretación según esa comprensión, la que tenemos ahora, cada uno de nosotros. Luego tenemos que explicarlo a otro. ¿Qué facilidad de transmitirlo tal cual tenemos? No todos tenemos la misma facilidad, por ejemplo, pues para aplicar el lenguaje de una manera clara, de una manera concisa, sin añadir de nosotros. Hay variables, hay muchas variables. El ejemplo es muy claro. Nosotros ahora, pues bueno, estamos ahora 94 personas. Digo porque el ejemplo que voy a poner es el siguiente. Nos vamos los 94 a un cine a ver una película, la que elijáis. Pero nos tendremos que poner de acuerdo, todos en la misma sala, la misma película. Todos tenemos la vista bien, todos tenemos el oído bien, que es lo que ahí es muy interesante porque vamos a enfocarnos en la pantalla del cine. Termina la película, salimos fuera y vamos a hablar de la película, diferentes aspectos. Bueno, vamos a centrarnos en algunos aspectos porque la película es larga y somos 94 para no armar el lío. Y resulta que empezamos a decir qué es lo que hemos visto, qué es lo que hemos oído y qué es lo que hemos comprendido. Y habrá 94 versiones de la película. Y eso ocurre. Y entonces que la tradición, volviendo a los evangelios, que la tradición era oral, cuando empezaron a escribir aquellos evangelios, que eran más de los 4, pues según la tradición, según lo que habían contado, porque decían que había hecho aquellos milagros y curó a tal y luego enseñó cuál, etcétera, yo qué sé. Total que quedaron una serie de evangelios. Y en un momento determinado, que ya estaba constituida hacía mucho la Iglesia Católica, en uno de los concilios, no recuerdo cuál, dijeron, hay demasiados y no están de acuerdo, porque este lo explica de esta manera y este otro lo explica de otra, y el otro, un mismo acontecimiento estaba explicado de diferentes maneras, y otro, y otro, y otro. Total que dijeron, debe de haber algunos que son auténticos y otros que no son auténticos, que están cambiados, que están mal explicados, que se los han inventado. Hubo ahí un jaleito entre ellos y hubo un listillo de la época. Siempre hay listillos de por medio. Y hubo un listillo que dijo, mirad, nos vamos a poner todos encima de la mesa y nos vamos y cerramos la puerta y lo dejamos todo en manos del Espíritu Santo. Los que queden encima de la mesa serán los auténticos y los que caigan al suelo serán los que están mal, los que son falsos. Y todos dijeron, el Espíritu Santo, sí, pues venga, nos vamos. Y pusieron todos los que tenían encima de la mesa, eso según se cuenta en la historia. Yo no estaba y si estaba no me acuerdo, es lo que cuentan. Entonces, al día siguiente, cuando abrieron la puerta, había los 4 evangelios que nos han llegado y el resto estaban por el suelo. Y nuestro querido amigo Isaac dice, ¿pero quién tenía la llave? ¿Que fue el Espíritu Santo que tiró unos cuantos al suelo o qué? Bueno, pues todo tiene sus posibilidades de sospecha, ¿no? ¿Y qué nos ha llegado?
Sabemos si era cierto, si no era cierto. Hay serias dudas de la existencia de Jesús en la época, en las fechas que se indica, porque mucha parte de esa historia, incluso la del nacimiento, no tiene que ver con la fecha real, porque es simbólica, el 25, etcétera, etcétera. Y porque en los registros de los romanos, entonces ya sabemos que estaban las provincias romanas y había un gobernador en cada provincia romana, y aquella era una provincia romana, y el famoso Pilatos, que sentenció y que tuvo que firmar la sentencia, y que todo lo que hacían quedaba registrado, y hay registros de esa gobernancia de Pilatos durante una época del tal año al tal año, según los años que utilizaban en aquel entonces. No hay entre la lista de los sentenciados a muerte durante la época de Pilatos, no hay ninguna que se pueda atribuir a alguien llamado Joshua en hebreo, ni ningún dato que se pueda correlacionar. Eso según los estudiosos orientalistas, dice que han revisado toda la documentación. Yo no estaba, y si estaba no me acuerdo, no puedo ni afirmar ni negar. Pero lo que está claro es que no podemos ser crédulos, creyentes ciegos de nada, ni de esto ni de ninguna otra cuestión. Pero vamos a ser muy sensatos, independientemente de que Jesús existiera o no existiera como individuo histórico. Independientemente de que hubo más evangelios o no los hubo, independientemente de que fueron escritos más tarde. Tanto esto como el Bhagavad Gita, como la historia de todo, etcétera, etcétera. Si nosotros observamos de qué nos están hablando estos evangelios, qué nos están diciendo, y vamos a lo más profundo, nosotros podemos sacar mucho y bueno en beneficio de nuestro propio proceso y de nosotros para los demás. Y eso es lo que nos interesa, porque el otro es poner la mente a discurrir, siempre estamos liados con la mente concreta, a discurrir si blancos, si grandes, si pequeños, la mente discursiva que no se calla nunca. Y precisamente para poder profundizar y llegar a esa agua viva, tenemos que poner la mente concreta en silencio, calladita. Ni creer ni negar. Ir adentro, a lo interno, contrastar con nuestra propia alma, ver de qué nos está hablando. ¿Nos está hablando de lo unitivo o de lo separativo? A lo largo de esos 4 evangelios, Jesús, ¿de qué está hablando? ¿De lo unitivo o de lo separativo? ¿No decís nada? Bueno, ahora podéis decir algo. Del unitivo, es que tenemos los micrófonos, creo. Bueno, de uno en uno, pero de lo unitivo, sí. De lo unitivo. Habla. Y de todo lo que tenemos que limpiar para ver la unidad. Y limpiar, eso, claro. Tirar. ¿Y eso vale o no vale? Vale. Podemos aprovechar de todo lo que dice ahí para hacer esos procesos meditativos internos y reconocer en nuestro interior qué es lo que hemos de hacer. ¿Podemos? Sí, Claro que sí. pero con la interpretación esta. Claro, con la interna. Pero es que, a ver, ahora en este curso estamos aprendiendo de lo que nos dicen los evangelios. Sí. Estamos aprendiendo de lo que nos dice Geoffrey Hodgson, que era un trabajador muy, muy, muy profundo. Yo no le pongo títulos ni gradaciones porque no lo hago nunca con nadie. Algunos dirían, es que era un iniciado. No pongáis títulos a nadie.
Los títulos vienen de arriba y no sé, pero era una persona de una profundidad grande a la hora de poder meterse en un estudio de esa naturaleza y realizar esta obra, sin duda. Pero es que además de esto estamos aprendiendo cómo nosotros ir más allá de la letra de cualquier tratado. Estamos aprendiéndolo juntos, todos vosotros y yo misma. Aprender a leer con otros ojos. Y por eso la interpretación siempre la encontraremos yendo más allá de la letra. Blavatsky lo dice con frecuencia, tenéis que ir más allá de la letra muerta, porque es que si no, no nos enteramos de nada. Dice, los tratados más profundos dice que tienen 7 claves. Y dice, desde la antigüedad se perdieron las claves y ahora leemos la letra muerta de todo lo que nos viene a las manos. Pero claro, tenemos que ir recuperando por medio de nuestra profundización, de meternos ahí, a dónde nos lleva, qué nos está diciendo. Y ahora en este trabajo, antes de que llegue el día, voy dándole un repaso, arreglo algunas imágenes que no tenían muy buena definición, he puesto más diagramas que no los había cuando presenté esto en la rama hace unos años atrás, presencialmente. Pero recuerdo bien, y ahora me está ocurriendo también, recuerdo bien que cuando lo estaba haciendo, que por cierto el libro no estaba digitalizado, lo tuve que el libro de Geoffrey Hodgson lo tuve que teclear todo enterito. No estaba digitalizado, no sé si ahora lo habrán pasado o no. Pero, claro, yo iba haciendo esas diapositivas y los diferentes archivos y llegaba a cada tramo un texto y tal y decía, madre mía, lo que dice aquí, os lo traduzco en palabras, ¿no? Porque cómo traducir aquello que yo sentía como admiración, sorpresa y decir, un día, ¿qué es lo que dice aquí? Es que aquí dice algo muy grande. Entonces, claro, si lo lee uno externamente, pues uno dice, pues vaya tontería, ¿qué le pasó? Que la samaritana fue al pozo, pues muy bien, y le dio de beber, pues qué bien, ¿no? Se queda uno en una frialdad tremendísima, eso es externo, eso es una historia puramente externa, la mayor parte de lo que diría ahí sería de esta naturaleza. Y la otra parte, desde un punto de vista devocional a otro ser. Sentimos devoción por Jesús que vivió hace 2000 y pico de años. Esa es otra clave, ¿no? Pero resulta que no, que hay otra clave que es mucho más profunda, porque nos está hablando de nuestra propia historia, de todo el proceso interior por el cual tenemos que pasar todos y cada uno de nosotros. No os asustéis, que no se trata de morirse clavado en una cruz. Cuando llegaremos a ello ya lo hablaremos, pero no os asustéis, que eso también es simbólico, que no tiene nada que ver. Entonces, claro, estamos profundizando para ir comprendiendo. Me está hablando cada uno de vosotros, cada uno, tiene que decir, me está hablando a mí, me lo está diciendo a mí. Afuera lo está diciendo a Luis, a Blanca, a Gerardo, a Carmen, a Iván, etcétera, etcétera, etcétera. Nos veo a todos. Pero, más allá de esto, me está hablando a mí, al ser. Me está diciendo lo que internamente yo soy, lo que internamente somos cada uno de nosotros. Nos está dando las pautas para que podamos reconocer nuestra verdadera naturaleza interior, la verdadera espiritualidad. Es ese reconocimiento que luego se traduce en que ese estado de conciencia nos acompaña en lo externo, en lo material, en la vida de familia, en la vida laboral, en todos los asuntos. Y todos los asuntos son tratados desde ese estado de conciencia.
Y claro, si uno desarrolla ese estado de conciencia, está en paz. Ocurra lo que ocurra, está en paz. No hay una rebeldía. Ahora hay una pandemia. ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué? Oyes los comentarios, oímos los comentarios de muchas gentes y los comprendemos, pero no compartimos según qué cuestiones. Porque si una persona comprende el por qué está sucediendo todo esto que está sucediendo, no tiene conflicto en su interior. No hay un sufrimiento. Si me dan un garrotazo, me darán daño en el físico, pero no estamos hablando del dolor físico, sino del sufrimiento psicológico que se produce cuando uno no entiende qué está pasando y no lo acepta y se rebela, etcétera, ¿no? Entonces, si alguien tiene ese conocimiento interior, no tiene conflicto con lo que está ocurriendo. ¿No? Qué calladitos que os habéis quedado. No, a ver, sí, yo Mercé. sí. Me ha encantado, me ha gustado mucho, lo he encontrado interesantísimo, Clarisa, te lo agradezco mucho. El otro día en tu conferencia tuve que dejar la mitad, me supo mal. ¿El otro jueves? ¿Te refieres al otro jueves? El otro jueves, sí. Y hoy, pues nada, me he puesto desde el principio y me ha encantado. Me ha gustado mucho. Bueno, me encuentro muy interesante, muy bien y muy bien dicho. Pues yo tengo que daros las gracias porque siempre es una oportunidad que tiene uno cuando prepara un trabajo, cuando lo comparte, etcétera. Yo agradecida. Pedro, que has levantado la mano. Hay una mano también, la de Manuel Muñiz, Clarisa. Ah, sí, ahora la veo, sí. ¿Quién va? Pedro, sí. Vale. Detrás Gracias. Manuel. A ver, muchas gracias, Clarisa. Me ha encantado y hay que ir mucho al pozo ese porque hay mucha agua limpia que sacar. A ver, me has tocado mucho con el tema de lo que se trae en la siguiente vida que vienes, si de alguna manera ese karma que uno trae también le afecta a la madre o no, porque muchas veces podemos echarle la culpa a la madre de que si tuvo este embarazo, si tuvo estas circunstancias, y en realidad a lo mejor uno ya traía también algo que no ha ayudado. Mirad, venimos a este mundo en relación con otros muchos seres con los que ya hemos tenido relaciones anteriores, unas para bien, otras para mal y muchos grados intermedios entre lo que fue para bien y lo que fue para mal. Lo que fue para mal, poniéndolo así a lo bruto para que nos entendamos, es que cuando éramos más primitivos que ahora no haríamos ciertas cosas, pero cuando éramos más primitivos que ahora y había que ir a guerrear, pues íbamos a guerrear. Pero ir solos es muy aburrido. Normalmente cuando se va a hacer ciertas cosas se va con más gente y se jalean los unos a los otros. Y cuando entrábamos por ahí, por los pueblos y las aldeas y lo que fuere, pues entrábamos a espada y cortábamos todo lo que se podía cortar y quemábamos todo lo que se podía quemar y nos arrebatábamos todo lo que había por arrebatar, porque era como se hacía, ¿no? Como no íbamos solos, que íbamos con más gente haciendo las mismas cosas, generamos cuestiones kármicas de esa naturaleza. Y ahora venimos con ciertas personas, y son ejemplos, no lo toméis literalmente porque solo son ejemplos, a saber, pero estas posibilidades sí son reales. Venimos a la familia de sangre con unos por cuestiones kármicas de bien y con otros por cuestiones kármicas de cuando íbamos a hacer pillerías juntos. Y se tienen que saldar ciertas facturas kármicas.
Entonces, claro, aquí no hablamos nunca de culpa. La palabra culpa la podéis desterrar de vuestro vocabulario completamente. Lo único que se puede hablar es de responsabilidad graduada. Según mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Según menor conocimiento, menor responsabilidad. Pero los pesos y las medidas los tienen arriba, nosotros no los tenemos. Entonces, claro, venimos con un carácter que son esos escándalos, esas tendencias, tal como nos hicimos, venimos con cuestiones kármicas, con unos nos llevamos mejor. Luego tenemos que corregir esas cosas si tenemos la inteligencia y nos proponemos, ¿no? Pero de entrada, y a veces uno dice, no entiendo nada, ¿por qué tengo tanto antagonismo? O esta persona tiene, mi hermano tiene tanto antagonismo conmigo, ¿no? Parecemos enemigos y no lo somos, y somos hermanos, ¿por qué me odia o por qué tal? O con el padre, si no fuese porque es mi padre, lo haría cachitos. Y el otro dice, si no fuese porque es mi hijo, ya lo habría hecho cachitos. ¿Por qué esto, no? Entonces, claro, hay cosas que vienen del pasado y se tienen que limar ahora. Primero hay que comprarse un buen juego de limas, empezar por la gruesa, y luego ir cambiando de lima hasta que se llega a la lima de agua, la más finita, ¿no? Dice, ya no queda nada que raspe. Ese es un trabajo interior. Lo del juego de limas es otra manera de significarlo, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que precisamente el venir, el encontrarnos en esas situaciones es la gran oportunidad para limar todo eso, para saldar todas esas cuestiones kármicas, para llegar a bendecirlo todo. Al padre, a la madre, a los hermanos, a la sociedad, al jefe aquel. Porque ¿quién no ha tenido un jefe? Es que el jefe no me deja vivir. No, sí, tenemos que reconciliarnos con todo y bendecirlo todo. Es una tarea, una buena tarea. En este mundo el que se aburre es porque no ha entendido todavía, porque es que no hay tiempo para aburrirse. Pedro? No. Muchas gracias, Teresa. Manuel y después Ángel. Buenas tardes. Me ha encantado tardes. lo último que has dicho también de lo de los jefes y eso, porque yo también he limpiado karma con esos temas, sí. Y luego quería hablar también de lo que ha dicho Carol del Evangelio de Tomás. Yo también lo había oído como muy... Son dichos de Jesús. No es historia de Jesús de nació en tal sitio, ni la madre era virgen o no era virgen. No, son logiones o dichos, frases de Jesús de sabiduría. Entonces he estado buscando mientras tanto en el móvil, en internet, y he encontrado un artículo que ya te lo mandaré a ti personalmente, traducido, porque lo he encontrado en inglés y que me lo traduzca a Google, de teosofía de Estados Unidos, donde sí dan validez desde la teosofía de Estados Unidos al Evangelio de Tomás. Dicen que es uno de los gnósticos que consideran como válido. Pero ya te lo mandaré a ti y si tú consideras oportuno, pues vale. Nos lo pones para otro día en eso. A ver si encuentro el huequito, porque claro, primero me tengo que meterme en ello. No, el artículo es corto. No, el artículo no, en las palabras de Tomás. Son 114 dichos. O sea, no te creas que son... No está mal. Ya, pero, hombre, y tiene mucha sabiduría. Yo sí lo he leído. Claro. Y tiene mucho, se puede desmigar mucho, pero... Lo que pasa que es que tengo la agenda, tengo que buscar, tengo que buscar los huequitos, ¿sabéis? No, el Evangelio de Tomás es fácil de encontrar en PDF en castellano. Sí, yo lo que te voy a mandar es el artículo los apócrifos los tengo en archivo. Sí, en archivo aquí en el ordenador tengo miles de libros que no leeré nunca porque no me dará nunca tiempo en esta existencia. Esto se encontró en Nag Hammadi en 1945 en Egipto, está escrito en copto. Sí. Entonces, bueno, pues yo te voy a mandar el artículo del teósofo americano, donde habla, lo cita, ¿vale? Muy bien. Gracias, Manuel. Gracias. Muy bien, Ángel. Bueno, ante todo, buenas noches. Hola. Y gracias por permitirme estar con ustedes. No, es solamente he escuchado sobre su exposición y hay muchas cosas que me vienen a la mente.
Es verdad, tiene toda la razón el hermano que acaba de hablar. Los rollos del Mar Muerto, los libros de Nag Hammadi, que son los famosos evangelios apócrifos, se consideraban para la iglesia católica, la iglesia antigua o cristiana de sus comienzos, como muy complicados, Ya. porque tienen justamente eso que falta. Era muy difícil conseguir que el pueblo pudiera entender lo que es el trabajo interior. Y en estos evangelios apócrifos, como el de Felipe y el de Juan, que son muy, pero muy, muy gnósticos, era muy costoso entenderlos, son muy densos. Por eso fueron deshechos por la iglesia en el famoso concilio de Nicea y después el de Trento. Es muy interesante, pero a ver, que lo interesante de la teosofía era justamente eso, el buscar el origen. Es verdad lo que usted dice, el hecho de uno cree lo que necesita, porque no para todos el método sirve para cada quien. Es así. Literalmente uno cree lo que en su conciencia y su conocimiento puede asimilarlo. No le podemos explicar a un ciego de nacimiento cuál es el azul del cielo. Totalmente. Eso Entonces, cada quien va tomando de su camino, de todo este camino, pueden ser las reencarnaciones, de todas estas vidas que vamos llevando, justamente lo que nos podemos asimilar. Lo que podemos asimilar. Es interesante, pero es verdad, seguirnos por los evangelios canónicos es tratar de darle un significado místico, esotérico, que posiblemente no tengan. ¿Por qué? Porque como usted mismo lo ha dicho, son evangelios que fueron... El primer evangelio fue el de Mateo, 40 años después de la muerte de Jesús. Se escribió, supuestamente eso fue lo que se escribió. Y nunca fueron los discípulos de Jesús, sino discípulos de los discípulos. Sí. Entonces, muchas veces la verdadera esencia del evangelio se pierde en su totalidad. Y eso justamente, para hacer un compendio de todos los evangelios y para hacerlo lo más posible y llevadero a lo que es el camino espiritual, es como dicen vulgarmente, buscar la aguja en el pajar, ir desechando. Usted misma lo ha dicho, creemos o no creemos, lo que nos gusta lo podemos asimilar, lo que no nos gusta posiblemente no nos van a entrar ni que nos paguen. Pero es muy interesante eso del estudio de los evangelios. Más lo complicado es justamente buscarle la esencia mística. En ese pasaje hay muchísima incongruencia. Justamente el de la samaritana. ¿Por qué? Porque la samaritana en el Tanakh no aparece que sea Jesús. La samaritana quien llega a donde está Jesús, sino Jesús llega a donde está la samaritana. Hay muchísimas incongruencias. Bueno. Por eso hay que en el trabajo que se está presentando, lo que interesa no es quedarnos con la parte externa, sino ir a la parte interna que nos puede ser útil, porque si no estaríamos todo el tiempo entrando en diatribas, si fue, si no fue, si verdad, si no verdad.
Y yo no utilizo nunca la palabra hemos de creer o no hemos de creer, aunque se utiliza en muchos tratados y muchos escritos. La creencia siempre es, desde el punto de vista del significado oculto de la palabra creer y la palabra fe, la palabra creencia y la palabra fe. Desde el punto de vista del ocultismo, la palabra creencia significa que uno cree lo que le ha venido desde fuera y le ha entrado por medio de los sentidos, lo haya oído, lo haya leído, etcétera, etcétera. Y lo dice una persona en la que confía, lo dice alguien que se tiene por autoridad, etcétera, ¿no? Y entonces uno lo cree o no y tal. Y cuando hablamos de fe, hablamos de algo que viene desde adentro. Cuando viene desde adentro, uno sabe que aquello es. Pero cuando digo viene desde adentro, no digo que viene desde la memoria de la mente concreta, el recuerdo, lo que leyó, lo que le dijeron. No, viene de más allá de eso, de más arriba de eso. Entonces, es certeza. Esa es la palabra. Es certeza. Fe de vida eterna, certeza. Y entonces, bueno, pues lo que hemos de tratar es, en estos tratados, qué hay que nos ayuda a hacer todo un proceso que no es nada fácil, que no es sencillo, pero en el cual estamos implicados como estudiantes de teosofía, como miembros de, o simpatizantes de la sociedad teosófica, pero sobre todo como buscadores de esa verdad, de esa agua de vida. Como buscadores de esa agua de vida estamos implicados en ello. Y todo lo que nos pueda ayudar en el sentido unitivo de la palabra podrá ser válido. Porque hay muchos tratados, muchos estudios y tal, pero encontramos que hay mucha separatividad en muchos tratados, ¿no? Sí. Lo mío vale, lo de los demás no valen. Separativo, ¿no? Sí, hemos de dilucidar lo que es y lo que no es, pero lo que crean los demás están en todo su derecho. Aquello que hagan los demás están en todo su derecho y forman parte de la humanidad y no podemos dejar a nadie fuera de nuestro corazón. En la casa no nos cabe todo el mundo, pero en el corazón nos tiene que caber todo el mundo. Y ahí estamos. Muy bien, ¿alguien más? Muchas gracias. Gracias a ti, Ángel. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosita? Porque ya vamos acabando nuestro tiempo. Sí, yo María quería Eugenia. sí, buenas tardes a todos. Hola. Yo quería platicarles algo que me anda rondando la cabeza. Bueno, voy a empezar diciendo que pues este trabajo me pareció aprendiendo a entender la simbología, pero la simbología del Cristo, ¿no? Con estos últimos trabajos en mi mente quedaron dos preguntas. ¿Quién soy? ¿Quién eres? ¿A qué has venido? Y bueno, la primera dice, ¿quién eres? Pues es la mónada en peregrinaje. ¿A qué has venido? Entonces, yo me empecé a entender que dije, bueno, pues hemos estado viviendo en la forma externa, ¿no? En la personalidad. Y entonces, ¿a qué has venido? Dice, entendí o llegó a mí el pensamiento de a conocerme a mí misma, a desarrollarme. Sí hemos oído últimamente hablar de Prometeo el día lunes que nos dio la mente, pero dije, sí, nos dio la mente, pero no la hemos desarrollado. O si la hemos desarrollado, ha sido también en su aspecto exterior. Pero debemos aprender a desarrollar nuestra mente desde el punto de vista interior. Y también además es a desarrollar a nuestros sentidos, que esos también han estado funcionando en su aspecto externo, es decir, con la personalidad. Entonces, yo dije, ¿a qué he venido? Pues a
a desarrollarme en una forma integral, pero estar atenta a cuando tener el aspecto del llamado o estos estudios nos están haciendo ese llamado a la vida interior, a ese llamado a la transformación personal interna, ¿no? A ese poco a poco despertar de nuestra naturaleza divina, que es parte de nuestra propia naturaleza. Entonces, quiere decir que esta lección de hoy me encantó porque dice que hemos estado en la mentalidad objetiva y en el razonamiento, que son las partes externas de la personalidad. Pero como hombres mortales que andamos en busca de la verdad, porque probablemente hasta donde hemos vivido, a lo mejor hemos estado satisfechos llenando una personalidad vacía, pero en realidad la esencia de nuestra quest, que es de nuestra búsqueda, es lo que nos mantiene en estos estudios, ¿no? En estos símbolos que hoy, por ejemplo, acabamos de ver, que se aprende a ver no con los ojos normales, sino con los ojos del alma, y encontrarnos aquellos significados de lo que vemos es la forma creativa, o esto es aprender a ver, o aprender a mirar, o aprender a observar, es responder a esa cuestión interna que nos está llamando y que nos está haciendo ver las cosas de otra manera. Y eso me tiene encantada porque hoy la enseñanza fue eso, por ejemplo, ver qué cosa era el antiguo pozo. Es el estado de conciencia espiritual y también es el templo en el cual nosotros vivimos, estamos y nos movemos. Y pues me encantó. Muchas gracias. Bueno, María, gracias. A ver, veamos. Has nombrado lo del fuego de Prometeo, la mente. Todo cuanto ha venido a la existencia, a la manifestación, todo ha sido necesario. No hay nada en el proceso que haya sido inútil. Que nosotros hemos llegado hasta aquí por medio de todos los procesos anteriores, sin duda ninguna. Que antes de poder regresar como peregrinos a nuestro origen en plenitud de conciencia, hemos tenido que salir al exterior, al máximo exterior, porque de lo contrario no se podía desarrollar la conciencia. No hay nada superfluo, no hay nada que haya estado de más y no hay nada que nos tengamos que recriminar. Ahora hemos de partir del lugar donde tenemos ahora los pies y seguir adelante en nuestro sendero. Sí, cada uno sí. desde donde tiene los pies. Sí, así lo entiendo, es Vamos a parte hacer, del proceso de la evolución. Perdona María, pero es que tenemos ya que cerrar el encuentro porque ya se nos ha hecho muy tarde. Ya he visto que, fijaros, que muchos han tenido que marcharse porque tenemos los horarios familiares y tenemos que cumplir con ciertos horarios, ¿verdad? Todos. Entonces, vamos a cerrar el encuentro, detener la grabación, nos emplazamos para el jueves que viene continuarlo, este estudio, y seguro que iremos encontrando muchísimas más pautas, muchísimas más herramientas con las que ir profundizando en nuestro conocimiento. Gracias a todos.